Muy buenas tardes, tengan todos los presentes para dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 9 de febrero del año 2018. Solicito a la secretaria ejecutiva se sirva pasar lista de asistencia y verifique el quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con una asistencia de 3 comisionados. Solicito a los presentes ponernos de pie. Al existir quórum, siendo las 14 horas con 19 minutos del día de hoy, 9 de febrero del 2018, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Gracias. Solicito a la Secretaría Ejecutiva a la Secretaria Ejecutiva de lectura al orden del día. Sí, comisionado presidente. El orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia, declaración de quórum. Número 2, instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 2 de febrero de 2018. 5, proyectos a cargo de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 004, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso RRDAI 025, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 034, diagonal 2018, la ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 037, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 043, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 049, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 055, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco. Gracias. 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 011, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 017, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 020, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 026, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 038, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 041, diagonal 2018, promovido en contra de la Secretaría de Salud.
Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI 044/2018, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Número 7, proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI /1779/2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI /021/2018, ponencia 3, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI /024/2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI /027/2018, ponencia 3, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI /030/2018, ponencia 3, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI /036/2018, ponencia 3, promovido en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI /048/2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI /051/2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Punto número 8, análisis y aprobación en su caso del acuerdo que contiene el calendario oficial de los días inhábiles del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018, 9, asuntos generales, 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Perdón. Estamos esperando. ¿Qué cosa? Ya. ¿Cumplida la encomienda? Sí, cumplida la encomienda, perdón. Muy bien. Le solicito a la Secretaria Ejecutiva que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que acaba de dar a conocer. Salud. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el cuarto, relativo a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 12 de febrero del presente año, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito a la Secretaria Ejecutiva que en votación económica someta a consideración del Pleno la respuesta señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha sido citada por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 2 de febrero del presente año por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el quinto, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz honorable comisionada para conocer los proyectos de la ponencia 1. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere. Buenas tardes a todos los asistentes. Qué bueno que estén con nosotros. Bien, presento a consideración del Pleno 7 proyectos de resolución de igual número de recursos
Y empiezo con el recurso 04-2018, que fue interpuesto en contra de la Secretaría de Educación. Un particular requirió el listado de becas otorgadas por escuelas particulares de educación básica en los ciclos escolares 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. En suma, 4 ciclos escolares, de los que requirió promedio de los aspirantes aceptados, listados de los sueldos o salarios de los solicitantes aceptados y que obtuvieron beca por escuela de todos los periodos mencionados. Cabe precisar que en el rubro de otros datos proporcionados, el particular agregó toda información detallada por escuela. Bien, el sujeto obligado a través de la unidad de transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó un oficio designado por el área responsable en la que se le dio a conocer al particular los siguientes datos: la clave de la escuela particular que otorgó beca, el promedio de cada alumno que fue becado y el ciclo escolar en el que se describe pues, precisamente los 2 años que comprende ese ciclo. En el acuerdo de disponibilidad que se le hizo llegar al particular, de manera unilateral, la unidad de transparencia señaló que se testó el dato relativo al salario de los padres o tutores de los menores que fueron becados, en atención a que se trata de un dato personal y por lo tanto es de naturaleza restringida. Reitero, de manera unilateral. El particular se inconformó porque consideró que efectivamente está incompleta la información, no se le proporcionó el dato relacionado con el salario de los padres. Durante la substanciación del recurso de revisión, nuevamente compareció el sujeto obligado, emitió un acuerdo complementario en donde hizo llegar todas las actuaciones relacionadas con el procedimiento de clasificación de la información como confidencial. Es decir, el acta correspondiente del Comité de Transparencia, mediante el cual se advierte que sesionó y razonó que el dato relativo al salario de los padres de los menores becados es un dato de naturaleza restringida por ser confidencial. Pero además razonó que se debían testar del documento que se le proporcionó al particular diversos datos. Así tenemos que el sujeto obligado remitió distintas tablas por cada ciclo escolar, de los 4 ciclos escolares señalados. En esas tablas se advierten los siguientes datos: la clave de solicitud, que eso se refiere al número de la solicitud que el particular, en este caso el padre y los menores, presentaron como petición de apoyo; la clave de la escuela particular que tiene asignada; el promedio en materias básicas, que es la calificación del alumno becado, y esto fue de naturaleza pública, lo entregó tal cual. Y en las mismas tablas aparecen otros datos, un apartado que alude a datos personales del alumno, y aquí podemos advertir que se encuentran testados la CURP del alumno solicitante, nombre, fecha de nacimiento, domicilio, municipio y entidad federativa. Hay otro rubro en estas listas en las que se encuentran los datos personales del padre del solicitante, en los que se encuentran CURP, nombre, fecha de nacimiento, domicilio, municipio, entidad federativa, teléfono personal, correo electrónico, número de INE o IFE y el ingreso mensual. Cabe precisar que al hacer el estudio del marco jurídico relacionado con el otorgamiento de becas de educación básica, se advierte que dentro de la convocatoria que se dio a conocer, se alude a un requisito, y esto es que los padres o tutores de los menores que desean ser becados deberán dar a conocer cuál es su salario mensual. Evidentemente que quizás se refiere a esto al estudio socioeconómico para ver el otorgamiento de la beca. Sin embargo, dentro de la propia convocatoria nos alude que esta información va a ser difundida. Es decir, el dato personal requerido fue para cumplir determinada finalidad, en este caso, precisamente para analizar si se otorgaba beca o no. En ese tenor, la determinación de confidencialidad que adoptó el Comité de Transparencia ante la carencia de un consentimiento de los padres o tutores de los menores fue correcta, y en esa razón se estima ajustada a derecho la determinación de testar todos los datos que están aquí registrados, y por ello se sobresee el recurso de revisión. En el recurso 25-2017, se le requirió al municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, la copia electrónica del costo o factura del pino de Navidad de este año. ¿Cuánto costó? ¿Qué proveedores se contrataron?
cuántas gallinas se repartieron y cuál fue la inversión municipal. Bien, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó la respuesta del área correspondiente y así tenemos que se le dio a conocer los datos requeridos por el particular. El particular se inconformó porque alude lo siguiente: no enviaron la factura que se pidió. Procedimos a hacer análisis del estudio correspondiente y en primer lugar advertimos que en el requerimiento informativo el particular fue claro en su pedimento. Queremos copia electrónica del costo o factura del pino. Hemos resuelto en este pleno que una regla gramatical al usar la conjunción disyuntiva o es que permite al lector escoger entre una u otra opción. Es decir, aquí el particular dijo, quiero saber el costo o factura. El sujeto obligado optó por una opción, te doy el costo. Y es válido. La diferencia o lo contrario sería que el particular hubiera invocado la letra I, quiero el costo y la factura. En ese sentido, había el imperativo de que el sujeto obligado entregara las dos cuestiones, el dato y el documento. Pero como utilizó esta conjunción disyuntiva o, que precisamente nos dice la Real Academia Española, que permite al lector escoger entre una, pues optó por la primera. Por lo tanto, fue válida la actuación del sujeto obligado de haberle entregado únicamente el costo del pino requerido. Ahora bien, el sujeto obligado no emitió razonamiento alguno respecto de la demás información que le otorgó el sujeto obligado. En ese tenor, analizando la jurisprudencia, que como todos, los abogados sabemos, es una fuente formal del derecho y es de aplicación obligatoria para todo el país, encontramos la tesis la jurisprudencia que señala lo siguiente: actos consentidos tácitamente. Y tal cual la leeré. Se presumen así, para efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo que no hubieran sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. En ese tenor, al no haber objeción por parte del recurrente en relación a la demás porción de la información, se estima que estuvo de acuerdo con lo otorgado. Por esta razón, se confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 34-2017, se le pidió al municipio de Cunduacán, Tabasco, copia en versión electrónica del número de personas que han empezado a laborar en el DIF municipal, lo anterior del año 2015 al año 2017, desglosado por año. Una pregunta muy clara, datos cuantitativos. ¿Cuántas personas laboran en el DIF 2015, 2016 y 2017? Bien, el sujeto obligado no emitió respuesta alguna. Es el motivo de inconformidad del particular. Durante la substanciación no compareció tampoco el sujeto obligado y en razón a ello, después de haber analizado el reporte, el historial del sistema Infomex relacionado con este recurso de revisión, advertimos que le asiste la razón al particular. Hubo omisión por parte del sujeto obligado de dar respuesta, por lo tanto es fundado el agravio vertido por el particular. Ahora bien, al margen de lo expuesto, se procedió a analizar la naturaleza de la información y advertimos que es naturaleza netamente pública. Están pidiendo un dato que no afecta, no actualiza alguna causal de reserva ni afecta la identidad o intimidad de las personas y por ello se conmina al sujeto obligado a entregar la información requerida por el particular. En el recurso 37-2018 se le pidió a la Secretaría de Salud actas constitutivas de los proveedores a los que le ha comprado la Secretaría. Aparentemente es una pregunta muy genérica, pero se puede advertir que quiere precisamente de aquellos proveedores que ya la Secretaría ha tenido contacto, se le proporcionen las actas constitutivas de ellos. Bien, el sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, emitió un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó tres informes de respuestas por 3 áreas. La primera fue la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, que depende de la Dirección de Administración de la propia Secretaría, quien con claridad señaló lo siguiente: conforme al artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, la información requerida no corresponde a mi área. La dirección, por su parte, el subdirector de Recursos Financieros señaló, no es competencia de esta subdirección. Y el titular de la unidad jurídica, que también se le requirió la información, precisó,
La pregunta formulada no está clara. Además, no se precisa la temporalidad de la información. Como podemos advertir, se le entregó respuesta al particular. Por esa razón, el particular se inconforma y me dicen, no me entregan información. Evidentemente, tiene toda la razón el particular. Se revoca la actuación porque no se le entregó nada al particular. Procedimos a analizar, bueno, quién tiene la competencia. Y advertimos que en el reglamento interior del propio ente público, la Dirección de Administración, precisamente en el artículo 20 que invocó el subdirector administrativo, le confiere precisamente la facultad de poseer este tipo de información. ¿Por qué razón? Porque es la que se encarga de dotar de servicios, de insumos, precisamente a la propia institución para el mejor desarrollo de sus funciones. Es decir, es la que se encarga de ver lo relativo a las licitaciones. Y en ese tenor es evidente que puede poseer la información requerida. También se constató que la dirección jurídica pues forma parte precisamente de este proceso de licitación y por lo tanto no puede alegar que, primero, que la pregunta no es clara cuando hemos visto que está clara la pregunta. En ese tenor se revoca la actuación del sujeto obligado. Y en cuanto a la naturaleza de la información, advertimos que piden actas constitutivas. Inicialmente señalamos que dentro de un acta constitutiva vienen las generales de los socios que integran una sociedad. Advertimos que para que surtan efectos ante terceros se tiene que cumplir con el principio de publicidad de la información y para ello es menester que estas actas constitutivas sean inscritas en la Coordinación Registral del Estado de Tabasco. Esta coordinación registral, que es mejor conocido como el Registro Público de la Propiedad del Comercio, tiene su sustento precisamente en la ley registral. Y esta ley registral señala un principio de publicidad. Todos los actos que se inscriban ante este registro público tienen el carácter de ser públicos y están disponibles para la consulta de cualquier persona. En ese tenor, nuestra Ley de Protección de Datos Personales define que es una fuente de acceso público y señala en el artículo 5, fracción primera, de la Ley de Protección de Datos Personales lo siguiente. Para los efectos de la presente ley, se considerarán como fuentes de acceso público las siguientes. Fracción quinta, los registros públicos conforme a las disposiciones que les resulten aplicables. En ese tenor, la información requerida es de naturaleza pública y en ese sentido deberá pronunciarse el sujeto obligado. En el recurso 43-2017 se le requirió a la Fiscalía General del Estado de Tabasco lo siguiente: copia en versión electrónica del monto de recursos que se han entregado en recompensas a las personas que han proporcionado información para la localización, detención y aprehensión de personas buscadas por esa Fiscalía del año 2012 al 2017. Desglosada por año, número de ocasiones en los que se ha pagado, monto pagado y número de personas detenidas por esta vía, bajo esta modalidad. Bien, inicialmente el sujeto obligado entregó información parcial, ya que no se pronunció sobre la totalidad de los años, solamente entregó respecto de 2 años, y durante la substanciación del recurso de revisión compareció nuevamente ante este público y adjuntó una tabla en la que hizo el conocimiento que se han entregado 0 recursos. En razón a ello se sobresee la actuación, este recurso de revisión. En el recurso 049-2018 se le inquirió a la Secretaría de Salud todos los oficios de solicitud de ampliación presupuestal girados a efectos de cumplir con las obligaciones de pago de laudos, respecto de todos los expedientes en los que ya exista un laudo condenatorio, sin importar la fecha de emisión del laudo ni de los oficios requeridos. Muy claro el pedimento: oficios de ampliación presupuestal. Bien, el sujeto obligado notificó al particular un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó precisamente los oficios requeridos por el particular, en los que se pueden advertir el monto de los laudos y se encuentran testados los nombres de los trabajadores a los cuales se les confirió el laudo a su favor, ¿no? El laudo favorable. Y esto lo entregó en versión pública, sin más ni más. El particular interpuso recurso de revisión y señaló lo siguiente: que la respuesta que le otorgó el área de transparencia no le genera certeza. Bien. Procedimos a analizar el marco jurídico que rige nuestra actuación y precisamente
me trajeron mi ley de transparencia, tenemos que analizar las causales de improcedencia por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, son de orden público. Y así advertimos que el numeral 161, que establece los supuestos de improcedencia de un recurso de revisión, específicamente en su fracción quinta, señala lo siguiente. El recurso será desechado por improcedente cuando, fracción quinta, se impugne la veracidad de la información proporcionada. En este caso, el recurrente señala que no le genera certeza, es decir, está dudando de la veracidad de la respuesta otorgada por un sujeto obligado. En ese tenor, esta afirmación, este alegato, se adecúa a ese supuesto y en razón a ello se desecha este recurso de revisión por ser improcedente. Y por último, el recurso de revisión 055-2018 fue interpuesto en contra del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco, al que se le requirió lo siguiente: los números de todas las cuentas bancarias y números clave de este sujeto obligado y el banco respectivo. Esta información es pública según el criterio 11/17 del INAI. Como recordarán, compañeros, es un recurso que este tipo de pedimento lo hemos resuelto a las tres ponencias. Hemos llegado a un criterio unánime en el sentido de que, tratándose del número de cuentas bancarias y los números de clave bancarias también son datos de naturaleza restringida, porque son datos únicos, individualizados por cada cliente que contrata ante una institución bancaria, que es posible identificar y poder realizar cualquier tipo de operación de difundirse precisamente estos números. No sucede lo mismo con los nombres de los bancos. Los nombres de los bancos es un dato público. No afecta en nada la administración que se realice de los recursos que estén contenidos en dichas cuentas. El dar a conocer los nombres de los bancos no actualiza ninguna causal de reserva ni tampoco hace distinguible a alguna persona, a algún servidor público. Por lo tanto, el nombre de las instituciones bancarias es públicas y lo relativo a los números de cuentas bancarias y claves interbancarias es de naturaleza reservada. Sin embargo, el sujeto obligado fue omiso en dar respuesta. Por lo tanto, se declara fundado el alegato porque al revisar el historial del sistema Infomex Tabasco se advirtió que efectivamente no hubo respuesta. En cuanto a la naturaleza de la información, como ya les comentaba, es de naturaleza reservada, así se señala en el alegato y también se hace mención respecto del criterio invocado por el sujeto, por el particular, en el sentido de que los criterios emitidos por el INAI son de tipo orientador para los órganos garantes, no así para los sujetos obligados del ámbito federal, porque para ellos sí es vinculatorio los criterios que emita el INAI, pero para los órganos garantes, como en este caso Tabasco, tiene autonomía constitucional y solamente son referentes, son orientadores para la toma de una decisión, pero finalmente no son imperativos, no son vinculantes y por esa razón el criterio invocado no puede obligar a un sujeto obligado de Tabasco a atender el criterio del INAI. Y, presidente, con ello concluye mi participación. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado los proyectos de resolución de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, solicito a la secretaria ejecutiva somete en votación nominal de este Consejo la propuesta de los proyectos de resolución presentados. Sí, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Gracias. Pasamos al siguiente punto, el sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para escuchar los proyectos de resolución de la ponencia a su cargo. Pues, honorables comisionados y el público que nos acompaña, me permito dar a conocer el sentido de las resoluciones que presento a este Pleno. El recurso de revisión 11 en contra del municipio de Cárdenas, Tabasco, se revoca. El recurso de revisión 17 en contra del municipio de Jalpa de Méndez se revoca. El recurso número 20 en contra del municipio de Balancán se modifica. El recurso número 26 en contra del municipio de Tenosique se confirma.
El recurso de revisión número 38 en contra de la Secretaría de Salud se desecha. El recurso de revisión 41 en contra de la Secretaría de Salud se revoca. Y el recurso de revisión 44 en contra de Seguridad Pública se revoca. Del recurso de revisión 20 en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco, pidieron copia en versión electrónica del listado nominal de asesores con el que cuenta el ayuntamiento, lo anterior durante los años 2016 y 17, desglosado por año, perfil académico y sueldo mensual devengado por cada asesor. Efectivamente, en su primera instancia, el sujeto obligado pues emite darle la atención correspondiente a la solicitud de acceso a la información. Existe un silencio por parte de la dependencia. Durante la sustanciación del recurso de revisión hay una actuación del sujeto obligado y efectivamente emite una lista donde da a conocer la nómina de asesores. Por ejemplo, tenemos el caso de Domínguez Hernández Rosalino, que es asesor, con un sueldo de 10,194.63. Tenemos a Gutiérrez Carvarín Emiliano, con un sueldo de 162,141. Otro ejemplo, tenemos a otro que se llama Tejero González Víctor Manuel, con un sueldo de 122,212. Sin embargo, al verificar la información en el portal de transparencia, vemos que hay una diferencia entre lo que otorga y lo que se publica en el portal. No existe la certeza, no hay una información determinante que nos pueda llegar a la conclusión que se cumple con el extremo de la solicitud, pero aunado a ello, tampoco se da a conocer el perfil académico de los asesores. En razón de lo anterior, la propuesta es modifica para que complemente la información que haga falta. Es cuanto, presidente. Gracias, comisionada. Una vez que hemos conocido los proyectos de resolución de la ponencia 2, le solicito a la Secretaría Ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado los proyectos de resolución que han sido presentados. Con gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el séptimo, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar a este honorable pleno los siguientes proyectos. El recurso de revisión número 1779 contra la Secretaría de Salud se propone revocar. El 21 contra el Ayuntamiento del Centro, confirmar. El 24 contra la Secretaría de Seguridad Pública, sobreseer. El 27 contra el Ayuntamiento de Tenosique, revocar. El 30 contra el Ayuntamiento de Cárdenas, declararlo fundado. El 36 contra el DIF, sobreseer. El 48 contra la Secretaría de Salud, revocar. Y el 51 contra la Secretaría de Salud también se propone revocar. De estos asuntos me permito comentar el número 1779, en el cual le solicitan a la Secretaría de Salud los números de expedientes de la CNDH y la CEDH, la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, en lo que se ha señalado como responsable a la Secretaría de Salud por muerte materna o negligencia médica en la atención de parto o cesárea. Aquí nos encontramos que hay un acuerdo de disponibilidad por parte del sujeto obligado. Sin embargo, el solicitante alega de que la dirección electrónica que le dan no se observa la información solicitada. Nosotros podemos ver efectivamente que lo que le está solicitando son los expedientes, el número de expedientes de la Comisión Nacional o de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
que haya señalado como responsable, haya un señalamiento únicamente, no una resolución ya definitiva, sino un señalamiento por muerte materna o negligencia médica en la atención del parto o cesárea. Se hace un análisis en relación a este tipo de documentos y vemos que el ente obligado presenta una lista, un listado de las recomendaciones que han emitido estos órganos en la vía no jurisdiccional, ya notificado al sujeto obligado, en este caso la Secretaría de Salud. Sin embargo, no es esta la información que se está pidiendo. Lo que se está pidiendo es el número de expediente, ya sea de la queja en el sistema nacional o de la petición en el sistema local, que es con lo que se da inicio a un expediente por una presunta violación en materia de derechos humanos. En este sentido, vemos claramente que no cumple el sujeto obligado con lo que se le está solicitando y, bueno, proponemos a este órgano colegiado revocar la actuación del sujeto obligado para que entregue la información que se le está solicitando. Entonces, es la propuesta que se hace por parte de esta ponencia y le solicito que en votación nominal sea sometida a consideración de este órgano garante. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el 9º, en el cual se presenta a este Pleno el acuerdo que contiene el calendario oficial de los días inhábiles del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018. Lo anterior resulta de suma importancia establecer el calendario para la suspensión de plazos y términos procesales respecto de la atención a las solicitudes de acceso a la información pública, a datos personales y su corrección, oposición, cancelación o de portabilidad de datos personales, así como para la interposición, el cómputo, los plazos y la resolución de los asuntos competencia de este órgano garante, cuya finalidad es de brindar seguridad a todas las personas relacionadas con los trámites y procedimientos a cargo de los sujetos obligados del Estado de Tabasco, por lo que invito a quien desee hacer uso de la palabra que formule la solicitud respectiva. No, gracias. Bueno, pues con esto ya habrá una mayor certidumbre en cuanto a cuáles son los días inhábiles para el órgano garante y también para que el sistema informático de manera ya certera pues lo considere en el cómputo de los propios plazos. Le solicito a la secretaria ejecutiva que someta en votación nominal el acuerdo que se ha presentado. Sí. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, la propuesta antes señalada ha sido aprobada en sus términos por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto 9º del orden del día, tratándose de asuntos generales. Es el relativo a, tratándose de una sesión ordinaria, es relativo a asuntos generales. Si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. No, gracias. Bueno, de no ser así, y habiéndose agotado el orden del día, pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 14:59 el día 9 de febrero del año 2018, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día miércoles 14 de febrero a las 14 horas en este mismo recinto.
Muchas gracias a todos por su presencia. Que tengan una muy buena tarde.